Hey, ¿qué onda? ¿Y si vamos a dar una vuelta por la historia? Un espacio donde el pasado habla y el presente escucha. Ponte cómodo porque esto es ¿Qué ondas con la historia? Bienvenidos y bienvenidas a ¿Qué ondas con la historia? Con ustedes están Andrew Villeda, y Sofía Córdoba. ¿qué tal? ¿Cómo estás? Joder, no sé. A veces es raro porque vos sos la que decís ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ahorita ya respirando. No, Sí, no, qué heavy, qué heavy. ese ciclo fue horrible. De todo, o sea, yo hasta regresé a terapia, pues. Mira, O sea, sí de heavy sube el ciclo. no sé si fui yo o también los compañeros y vos que lo sentieron súper largos, no sé. O sea, Interminable. yo ahorita estoy viendo gente de otras universidades empezar ciclo 2. Sí, justamente. Yo tengo amistades que están empezando el ciclo 2, bueno, que Ujú. ya empezaron el ciclo 2. O sea, que ya inscribieron, o que ya inscribieron materias. Y yo como de, ¿cómo es posible que en la UE seguimos intentando rescatar el ciclo? Aún no sabemos si vamos a ir a suficiencia. Bueno, lo que se hizo, se hizo. Lo que se hizo y pues sí, aquí estamos. Primero que nada, yo sé que hemos tenido ahí unas ausencias, Sí. pero han pasado cosas. Pero, eh, pero ni modo. Problemas técnicos. Problemas técnicos, problemas de agenda. Se nos ha cruzado toda esa temporada, pero aquí estamos. De regreso. Sí, de regreso después de tanto tiempo. Nah, que sale como dos semanas Dos han semanas pasado. Yo creo sé que que fueron. nos extrañan y Sí, todo. pero es que ya somos parte de la rutina semanal de nuestros Oyentes. radioescuchas y radio oyentes. Y creo que Creo que es lo mismo. No, Sí, radio son escucha. sinónimos, son Sí, sinónimos. sí. Los que nos oyen, pues. Los que nos oyen, los que nos ven, los que disfrutan con Ah, sí, nosotros. es cierto, sí, hay gente que Sí, hay nos gente que mira nos y ve. todo. Un saludo para la gente que nos mira. A veces nosotros nos reímos, aquí hacemos muecas y todo, y los que creo que nos escuchan no se dan cuenta del relajo que hacemos con muecas y Sí, todo. disfruten los dos formatos. Ajá, Cada uno tiene su encanto. conózcannos. Y creo que el ciclo que pasó, el mes que pasó fue bien turbulento, se oyó de todo, que posible guerra, que no sé Ay, qué. todo. Y yo así O como sea, yo que, ya estoy cansada. Yo como historiadora estoy cansada de vivir momentos históricos. Ya basta. ay, eso que no viviste el terremoto del 2001, yo sí. Mira, viví una pandemia. Viví la muerte de un monarca. Viví la muerte de un Ay, sí es papa. cierto. Viví el estallido de casi una tercera guerra mundial. Sí es que yo siento que en algunos años vamos a hablar de una tercera guerra mundial ya Sí, empezada para estos sí. momentos. Ya viví un montón de cosas. El terremoto del 2000 es nada más, no me tocó. Ajá, no, yo decir, terremoto del 2001, y ahí, ajá, las muertes de un monarca, las muertes de tres papas, la pandemia, ¿qué más le podemos dar? Ajá, las posibles guerras. Hemos vivido de todo menos que la selecta clasifique Ay, un no, mundial. no me acordé de eso. Ahí O sí sea, yo sé pegaste en el que cucuro. nosotros no somos los que hablamos de deportes acá. Para eso tenemos un programa, sea, la radio tiene su contenido. Un saludo Pero, a voces del deporte que nos aclaren qué está pasando con la selecta. o sea, y también qué ondas con esta cosa del Mundial de Clubes. O Sí, sea, hermosísimo. o sea, como que salió de la nada y como que nadie en su momento al iniciar nadie como que le prestó mucho No, ya caso. vas. Pero ahora toda la gente está como de, Justamente. O sea, sí, o sea, con hasta todos los yo que no poderes. soy muy futbolera, o sea, yo nunca me entero qué pasa del fútbol, pero si me pones un partido yo me entretengo fácil. Hasta yo ando bien clavada. Es que la verdad es que nadie le tenía mucha fe a este mundial de clubes, pero ajá. Y como Muy dicen los entretenido. sabios ahí, ¿verdad? Es como un mundial, pero de clubes. Exacto, exacto. Ahí en Voces del Deporte les sabrán explicar mucho más. Nosotros no venimos a hablar de deporte, Exacto. venimos a hablar de algo que también es parte de la coyuntura del Ujú. momento. Y justamente lo que pasó, todo este relajo de la guerra y todo, sabemos sobre el peligro nuclear que existe, las amenazas Sí. nucleares, pero nosotros dijimos, vamos a hablar de eso, pero de la manera buena, pues, o sea, Sí, vamos a hablar un poquito de todo. Vamos a hablar de qué ondas con la energía nuclear, de dónde viene, qué hace, qué hacemos con ella y sus riesgos. No sé cómo van a hacer allá en producción para poner este tema en YouTube. Lo resolveremos cuando eso se suba. Así que probablemente ese capítulo tenga un tema diferente. Así que, pues sabemos que las guerras han traído muchas innovaciones. sí. Creo que no tenemos un episodio hablando de cosas que... Sí lo mencionamos ¿Tenemos? en el capítulo de la Segunda Guerra Mundial que tocamos. Ah, el desembarco de invento. Normandía. Ajá, Se hablaron de inventos, de ¿verdad? inventos y algunos avances, pero no lo hemos tocado como tal. Como Deberíamos, general. Bueno, ajá, esa es una idea. sí, Bueno, sabemos que las guerras han dado pie a muchos inventos, algunos muy buenos y algunos muy malos sí. también. Pero creo que para nosotros siempre es importante
entender el presente y cuestionarnos hacia el futuro, pero para poder hacer eso necesitamos saber un poco de nuestro pasado. Así que hoy hablaremos de una de las fuerzas más poderosas y peligrosas descubiertas por la humanidad, la energía nuclear. ¿Cómo surgió? ¿Qué nos permite hacer? ¿Por qué nos da tanto miedo? Sí. Así que acompáñennos porque vamos a desmenuzar su historia desde la filosofía antigua hasta los desafíos del siglo XXI. Y eso creo que a mí me sorprendió, fíjate, ahorita que siempre hablamos antes del tema y todo eso, y lo conocemos porque nos preparamos para hablarles a ustedes. Si acá venimos a hablar investigados. Es sobre la antigüedad que tiene este tema. Yo pensaba que era reciente, pero Algo muy no, moderno. ajá. Y creo que exactamente lo que vos decís, y creo que el ingenio humano en las guerras siempre sale a flote, para bien o para Para mal. mal. Exacto. Así que empecemos con una pregunta. Y también la misma pregunta que se hicieron allá, en Grecia, de qué está hecha la materia. Pues mucho antes que existieran los laboratorios modernos, ya había gente preguntándose sobre la composición del mundo. En el siglo V, el filósofo griego Demócrito habló por primera vez del átomo, una partícula tan pequeña que no podía dividirse más. Aunque solo era una idea filosófica, sentó las bases para una pregunta que siglos después transformaría la ciencia y la historia. En 1803, John Dalton retoma la idea con un enfoque científico. Los elementos están formados por átomos indivisibles y específicos. Y aunque esto parecía el final de la historia, solo era el principio. El átomo no era tan indivisible como se pensaba. Entonces ahí... Ustedes no lo vieron, pero tengo mi teléfono con el cronómetro y mi laptop no es táctil. Y acá me ven intentando bajar con la mano, porque tengo el teléfono a la par. Mi momento humilde pensar que era la No, a mí sí me pasó cuando compré esta laptop, pensé que era táctil y dije, Y no está- tuve la esperanza y dije, vamos a ver. Y yo, No, y fíjate que yo estuve muy tentada, pero era o una pantalla táctil o menos RAM. Y yo quería jugar Sims. No, sí, yo Entonces preferí igual RAM. Por sobre todas las preferí invertirle a eso. Pero bueno, regresando al tema que nos ocupa el día de hoy, hablemos un poco de la radiación, las partículas y las sorpresas ocultas dentro del átomo. A finales del siglo XIX la ciencia explota. Sí, exactamente. Con descubrimientos revolucionarios. Wilhelm Röntgen descubre los rayos X en 1895. Henry Becquerel el año siguiente nota que ciertas sustancias como el uranio emiten radiación sin necesidad de luz. Y nuestra queridísima Marie Curie descubre nuevas sustancias radioactivas como el polonio y el radio. Y se confirma que el átomo contiene energía capaz de emitirse sin ninguna combustión, lo cual abre la puerta a una nueva física. En paralelo, también tenemos otros descubrimientos y otros avances como el de J.J. Thomson, que descubre el electrón en 1897, Ernest Rutherford identifica los tipos de radiación en 1911 y muestra que el átomo tiene un núcleo, muy importante. Niels Bohr en 1913 propone que los electrones giran en niveles energéticos definidos, y James Chadwick en 1932, que aquí me parece un paralelismo histórico bien interesante, que pues todos sabemos que pasó en 1932 acá en El Salvador. Exacto. Pero allá en las Europas, ese científico descubre el neutrón, una partícula clave para lo que vendría, la fusión nuclear. Entonces me parece un paralelismo histórico interesante. Sí, Entonces, porque aquí estábamos en una crisis, en un evento trágico para el país, para la historia del país, que es, todos lo conocemos, la masacre campesina. que no tenemos un episodio específico del No, 32. eso te iba a Es decir. que creo que el 32 es un tema que se puede tratar por muchas áreas, de muchas diferentes aristas, perspectivas. y es bien difícil, y creo que es un tema que creo que es el único tema que a mí honestamente todavía me da como, híjole, porque es bien difícil tratarlo de manera general. Yo creo que es de ponerle mucha cabeza para venirlo y ponerlo acá y poderlo hablar muy sintetizado, porque Sí, es un tema sí, bien complejo. Sí, lo repartimos por capítulos y con diferentes invitados. Sí, porque incluso- también eso depende, Ajá. las perspectivas sobre el 32, si bien creo que historiográficamente ahorita hemos llegado a un acuerdo bastante, las fuentes nos han llevado a estar Ajá, en justamente. una línea historiográfica bastante en común, pero aún así es un tema. Hay muchos mitos, Sí, hay mucho bueno, bagaje sobre qué sí, pasó en es que realidad, sí, todo esto, cómo fue. Han salido muchas reinterpretaciones. Ujú, justamente. Pero imagínate, mientras aquí pasaba eso, allá estaban con todo. En lo de
fisión, Eh, fisión creo que es. Fisión, Ajá. fisión nuclear. Que justamente la fisión del átomo lleva a que en 1938 un equipo en Alemania logra partir el núcleo de un átomo de uranio. El resultado es energía liberada en cantidades enormes. Otto Hahn, Liz Nieder y Otto Frisch y otros científicos comprueban que el proceso no solo es poderoso, sino que puede repetirse en cadena. Si una fisión libera más neutrones que a su vez causan más fisiones, estamos frente a una reacción en cadena. Ujú. Y eso puede tener aplicaciones civiles o militares. Entonces, yo creo que es antes de hablar de que nosotros como humanos, que pues ya lo comentamos, la guerra sacan lo mejor y lo peor de todos, Exacto. hemos hecho, creo que también es importante en ese momento hablar de cuáles son los riesgos de la energía nuclear. Justamente. Bueno, todos sabemos que la energía nuclear presenta riesgos significativos, incluyendo la posibilidad de accidentes con liberación de radiación, la generación de residuos radiactivos difíciles de gestionar y el riesgo de proliferación nuclear. Y además la extracción y procesamiento del uranio, así como el transporte de materiales nucleares, también conllevan a riesgos ambientales y de seguridad. Creo que hablábamos este caso de México, que creo que transportaban o no sé si sacaron como una máquina en donde se hacen las radio, no la radioterapia, sino que las radiografías, Grafía, ajá. tomografías creo que es. Es una máquina donde lo meten a uno, entonces tiene elementos radioactivos y lo sacan, entonces el mal manejo de esto hace que en el vehículo que se llevó por chatarra esta máquina iba transmitiendo Ujú. radiación, emitiendo radiación en México. Y también tenemos el caso en donde Brasil vende, creo que Brasil vende, bueno, compran la leche, perdón, la leche tiene radiación y la venden a un precio baratos, y resulta que México, los mexicanos, el gobierno mexicano lo que hace es como que, bueno, leche barata, la compramos, no preguntan por qué ni nada, pero No cuestionemos, está barata. ajá, justamente, algo así pensaron, y fue como que era leche con radiación y todo eso. Entonces vemos ese tipo de riesgos que se dan en el mal manejo de materiales nucleares, y que van a causar riesgos ambientales y de seguridad para la población. Y antes de hablar también de los riesgos, te voy a hablar sobre el INES, que no es el Instituto Nacional del Salvador, sino que, sí, y no es Inés, el nombre Inés, sino que Inés en ámbitos nucleares es la escala internacional de sucesos nucleares y radiológicos, por sus siglas en inglés, International Nuclear and Radiological Event Scale. Ya, puro Ya, Duolingo. puya. Fue creada por el Organismo Internacional de Energía Atómica, OIEA. No la OEA, sino que OIEA. OIEA. Y otros organismos internacionales para clasificar la gravedad de los incidentes nucleares y radiológicos. ¿Cómo funciona la escala INES? La escala va del 0 al 7. El 0 es la desviación sin importancia para la seguridad. Del 1 al 3 es incidentes con consecuencias mínimas o localizadas. Y del 4 a 7 que son accidentes con consecuencias más graves. Y voy a hablar un poquito sobre accidentes, o crees que nos quedamos con los riesgos y después Ajá, meto los accidentes. retomamos. Porque les quiero hablar también del proyecto Manhattan y la primera bomba atómica. Ya habíamos hablado, en 1939, temiendo que Alemania desarrollara primero una bomba nuclear, Albert Einstein escribió una carta al presidente Roosevelt y así nace el proyecto Manhattan, una alianza científica y militar que cambiaría el mundo. Totalmente. En 1942, Enrico Fermi logra en Chicago la primera reacción nuclear controlada y 3 años después, en julio de 1945, Estados Unidos prueba la bomba experimental Trinity. Y luego viene el horror de Hiroshima y Nagasaki. El 6 de agosto de 1949 se lanza Little Boy, la bomba de uranio. Y ese mismo año, el 9 de agosto, se lanza Fat Man, la bomba de plutonio. Más de 120.000 personas mueren en cuestión de segundos. Y aquí hay una curiosidad, fíjate que, vaya, se entrega bueno, esta información a Estados Unidos, se les envía y le dicen, vaya, miren, esto pasa si dividen esto, bla, 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 no sé qué. Y aquí están las dos opciones, uranio o plutonio, si no me equivoco, Ujú. la otra. Y le dicen, ahí vean cuál hacen. Y Estados Unidos había alcanzado tanto dinero amalgamado
gastado tanto dinero en publicidad, en conciertos, en partidos de béisbol. O sea, Estados Unidos, después del ataque de los japoneses en Hawái, en Pearl Harbor, mueven la sociedad y las masas para acaudalar tanto dinero para tenerlo y para usarlo en la guerra. ¿Y qué pasa? Que le dicen, denme los dos proyectos, las dos bombas vamos a hacer. Que era un proyecto que ya venían desarrollando bastante bien, y pues lo que pasó con Pearl Harbor nada más fue un poco la excusa para experimentar, porque creo que es algo que no se menciona lo suficiente y no sé qué tan polémico pueda llegar a ser, pero los bombardeos a Hiroshima y Nagasaki pues también fueron experimentos. Sí, O sí, sea, era una nueva arma. o sea, ellos sabían lo destructivo que era, pero era como veamos cuál destruye más. Ajá, Y decidieron justamente. desarrollar las dos y lanzar las dos. Era una nueva arma. Incluso 2 días después de la del 6 de agosto en Nagasaki, ya para los Estados Unidos, para el gobierno es totalmente difícil ocultar que tenían un arma nueva para la humanidad. Porque la Unión Soviética fue como que esa bomba no estalló como todas las demás. Ajá. Entonces fue totalmente Sí, o evidente. sea, básicamente con esto, o sea, se descubre el arma más letal que existe a día de hoy. Sí, sí. Y creo que es por eso, y es justamente por eso, este miedo constante que hay, que los países estén desarrollando armamento nuclear. Ujú. Entonces, tras la guerra, pues los países no destruyen sus armas, obviamente, sino que todo al contrario, empezó una carrera armamentística. En 1949, la URSS prueba su propia bomba. Luego vendría el Reino Unido en 1952, Francia en 1960 y China en 1964. En este contexto, el presidente estadounidense Eisenhower lanza en 1953 el programa Átomos para la Paz, programa cuya propuesta era usar la energía nuclear con fines cívicos y cooperativos. De ahí nacen instituciones como ya lo mencionamos, la OIEA, la Agencia Internacional de la Energía Atómica en 1957, la Comunidad Europea de Energía Atómica, la Euratom, que parece nombre de carrera, y también centrales como Carlyle en Reino Unido como la primera en generar electricidad de forma comercial. También, pues, se trata de firmar varios tratados, controles y acuerdos de zonas libres de armas nucleares. Desde 1946 la ONU ha intentado limitar el uso de esas armas a partir de tratados clave. Un ejemplo, el Tratado de No Proliferación Nuclear de 1968, el Tratado de Prohibición Parcial de Ensayos de 1963 y el Tratado de Prohibición Completa de Ensayos de 1969, que esta aún no ha entrado en vigor. Imagínate. Exacto. Y sí hay zonas libres de armas nucleares. América Latina y el Caribe, gracias al Tratado de Tlatelolco, en la cual pues esta área geográfica se declara como una zona libre de armas nucleares. O sea, no es que no podamos o no tengamos la capacidad científica de hacerlas, es que decidimos no hacerlas. A mí me gusta un meme que cabal dice Latinoamérica y sale ahí como que nosotros no utilizamos armas nucleares porque queremos la paz. Y abajo sale, no sé, ese es el meme que de Friends, y abajo salen, y porque no sabemos cómo hacerlas. Entonces, ese meme está súper chivo, pero en realidad hay un tratado detrás. que Entonces, dijeron, aquí quiero hacer otro paréntesis para que entendamos también ok, hay tratados, hay acuerdos, ¿por qué rayos la gente sigue haciendo armas nucleares? Como tal, estos tratados, y un ejemplo, esa iniciativa del presidente estadounidense Eisenhower, no buscaba el que destruyeran las armas, porque eso no iba a pasar, sino que buscan el mediar, el cuántas reservas de uranio tenés, para qué estás ocupando tus centrales nucleares, estar auditando esas centrales nucleares. Y un ejemplo, justamente lo que pasaba y lo que ha venido pasando estos días con Irán es eso, o sea, había un tratado firmado, Estados Unidos se sale, Irán dice, pues yo ya no cumplo, y el tratado que se había llegado con Irán porque ellos tenían pues mucha fuente de uranio, y como toda esta materia base, urano, plutonio, para hacer armas nucleares. Entonces la idea es, ¿sabes qué? Vamos a controlarlo porque no queremos que hagas armas. Entonces no puedes abrir ciertas centrales nucleares en tantos años, por ejemplo, porque no las necesitas. Sí, No hacer ciertos ensayos hasta tal año, porque no es necesario. Entonces, así se trata de limitar
el que están haciendo los países con sus recursos nucleares, porque sí, hay muchas centrales nucleares que dan energía y en Europa es algo que pues, se ve un montón. Entonces por eso es de que hubo tanta tensión en los últimos días, porque pues sí, Irán ya estaba tirando ahí sus ideas y pues la gente pues sí, todos tenían un poco de miedo de puedes estallar una guerra nuclear, esperemos que no. Y ahorita ya las cosas están menos tensadas y Sí, esperemos que ya. así se mantengan. Así que eso es como un poco el contexto de por qué la gente sigue teniendo armas nucleares. Hay tratados, pero esos tratados no son para eliminar, son para mediar y limitar Exacto. qué están haciendo qué países con esto. Y esto no los incluye a todos. Hay países que no son miembros y que no van a firmar probablemente nunca. Así que hoy sí, Sí, bueno. ya sabemos del lado militar, Ujú. así que hablemos de energía nuclear y también pues la energía nuclear tiene sus riesgos. Sí, totalmente. Como vemos la parte armamentista o militar de este caso, también está el uso para el bien, pues, ya más adelante Sofía va a mencionar sobre cómo se usa la energía nuclear para el bien común, pero yo me he quedado en parte de los riesgos que conlleva la energía nuclear y recordemos lo de la escala Inés que les mencionaba. La escala pues va del 0 a 7, como les decía, del 0 más leve y del 7 es como que está crítico. ¿Y por qué? Porque al ya acceder como a esta energía nuclear se dan las centrales, etcétera, y creo que la más famosa que conocemos es la de Chernobyl en Ucrania, perteneciente en ese entonces a la URSS, el 26 de abril de 1986, en el nivel de la escala Inés del 7, o sea, el más alto. La causa fue una prueba de seguridad mal ejecutada en el reactor 4 combinada con un diseño defectuoso del reactor RBMK y errores operativos. ¿Qué ocurrió? Pues el reactor explotó durante una prueba sin tomar medidas de seguridad adecuadas. No tenían una contención reforzada, lo que facilitó la liberación de material radiactivo. Las consecuencias pues, fue la explosión e incendio que duró 10 días y la liberación de grandes cantidades de material radioactivo sobre Europa del Este y Escandinavia y la evacuación de más de 300.000 personas. O sea, fue un montón. Se estima que miles murieron o desarrollaron enfermedades por la radiación, como cáncer de tiroides y leucemia, y aún hay una zona de exclusión de 30 kilómetros alrededor del sitio. En 2016 se colocó un nuevo sarcófago para contener los restos del reactor. Y aquí creo que ya hemos tocado eso, pero yo les dejo la pregunta ahí. ¿Por qué si el accidente de Chernobyl fue en 1986, aún hay un radio de 30 kilómetros en donde no se puede acceder? O sea, ¿qué tan radioactivo fue y por qué Nagasaki e Hiroshima ahora son ciudades totalmente habitables? Entonces, ahí les dejo el dato. ¿Por qué? Vayan a investigar, la respuesta está en uno de nuestros episodios, así que vayan a vérselos todos. De ahí tenemos el de Fukushima en Daiichi, Japón, el 11 de marzo del 2011. De este sí me acuerdo perfectamente. Más o menos. Fue en el nivel de la escala Inés el 7, o sea, el más alto. La ubicación fue en la prefectura de Fukushima, en Japón. La causa fue un terremoto de magnitud 9.0 y el posterior tsunami que dañó gravemente los sistemas de enfriamiento de los 3 reactores. ¿Qué ocurrió? Pues el tsunami desactivó los generadores de emergencia y sin refrigeración los núcleos de 3 reactores se fundieron, liberando gases radioactivos. Consecuencias, pues el derretimiento del combustible nuclear, fusión del núcleo y la liberación de la radiación al aire y agua en el océano. 150.000 personas evacuadas. Yo recuerdo que cuando pasó esto, todos andábamos como bien histéricos, se provocó un miedo Pánico colectivo. ajá, en donde fue como que todos los peces que vengan del Pacífico vienen con radioactivo y las frutas, las naranjas, ¿de dónde vienen? Si vienen de Asia o vienen de Japón, traen radiación y es como que las naranjas radioactivas. Entonces creo que nunca en la historia del país se había la población preocupado de dónde venían los productos. Ajá. Entonces como que, puya, que yuca, ¿verdad? Y para los que crean que Japón está súper lejos, no. O sea, Japón está más a la vuelta de la esquina de lo que creemos. O sea, recuerden, si un día tienen la percepción que un país queda muy lejos, agarren un mapamundi, que es así, una paginita recta, y doblenla. uh-huh. Pónganla en círculo y
pongan la esquina con esquina y se van a dar cuenta Sí. que estamos más cerca de lo que parece. O sea, ajá, Rusia está ahí nomás. Rusia Sí. tiene frontera con Estados Unidos. que ahí tengo, o sea, yo tengo, o sea, en algún momento lo han explicado y lo tendríamos que revisar, pero sé que hay una explicación del por qué las rutas aéreas son como son. Sé que hay temas como legales y tratados internacionales y no sé qué, pero, o sea, pues sí, que esté cerca tampoco significa llegar en 20 Ajá, minutos. cabal. Siempre van a tomar sus horas, pero pues los países estamos más cerca de lo que creemos. Exacto. Entonces, también esto provocó grandes pérdidas económicas y cerró todas las plantas nucleares en el territorio de Japón por un tiempo y aumentó la oposición mundial a la energía nuclear. Actualmente se sigue trabajando en la descontaminación y desmantelamiento de esta central de energía nuclear en Fukushima. E incluso hace poco surgió el tema y la De preocupación la liberación del agua. Ujú. Del agua como residual, de la limpieza que se le hacía a esos tanques. En términos generales, obviamente otras son los tecnicismos del tema, pero se debatió mucho de pues si eso se iba a tirar al mar, porque pues sí, Creo que ya lo hicieron. honestamente ahí sí se las debo. Sí, yo creo O que sea, ya se lo las hicieron, debo, pero no sé qué conclusión tuvo averigüémoslo eso, porque así sí. que síganos en Insta y vamos a Ajá, actualizar, justamente, es que yo creo vamos que a expandir ese tema. ellos no pidieron permiso, los japoneses no dijeron, miren, podemos, no, O vamos sea, a tirar, dieron un aviso, porque como vamos es, a tirar. sí, ahí creo que se amparaban como el tema de su límite Su soberanía. marí, su soberanía dentro de su territorio, que eso incluye mar, pero Bueno, y ahora otro caso también es el de Three Mile Island en Estados Unidos el 28 de enero de 1979. En el nivel INES fue 5 y la ubicación fue en Pensilvania, en Estados Unidos, como ya lo mencioné. La causa fue falla en una válvula de presión y errores de interpretación por parte del personal. ¿Qué ocurrió? Pues la pérdida de refrigerante que provocó una fusión parcial del núcleo del reactor número 2. Las consecuencias fue pequeña liberación de gases radioactivos, pero sin efectos sanitarios comprobables. O sea, si no lo compruebo, no pasó. exacto. No hubo muertos ni daños graves inmediatos. Causó pánico al público y debilitó la confianza en la energía nuclear. Detuvo el crecimiento de nuevas centrales en Estados Unidos durante décadas. Luego tenemos el accidente de Kishtim en Rusia, en la Unión Soviética, el 29 de septiembre de 1957. O sea, estamos hablando del periodo donde vos estabas mencionando todo este boom literal de la Del energía desarrollo nuclear. de la energía. Ujú. En el nivel INES fue de 6, la ubicación fue en la planta de Mayak, cerca de Kishtim, Rusia, y la causa fue la falla en el sistema de enfriamiento de un tanque de residuos radioactivos. Ya ven, el frío es importante. ¿Qué ocurrió? Una acumulación de calor causó una exposición química que liberó materiales radioactivos a una amplia zona. La consecuencia fue una nube radioactiva que afectó a más de 20.000 kilómetros, o sea, todo El Salvador. Nosotros medimos 21.000 kilómetros cuadrados y esa nube radioactiva afectó a más de 20.000 kilómetros cuadrados. Entonces, ¿te imaginas? Más de 10.000 personas fueron evacuadas en secreto, ocultado por el gobierno soviético por décadas. Fue uno de los accidentes más graves antes de Chernobyl. Juelas, tuvo yuca. Luego tenemos el caso de Windscale en Reino Unido el 10 de octubre del 57 también, en la escala del INES es de 5, en Cumbria, Inglaterra. La causa fue un incendio en un reactor nuclear de grafito que se salió de control durante una prueba para liberar energía. ¿Qué ocurrió? Pues el incendio liberó yodo 131 y otros isótopos en el ambiente. Consecuencias: contaminación del aire y productos lácteos. Ya ven la leche. Se distribuyó leche contaminada. Yo creo que este es el caso, fíjate. No, fue con Chernobyl. Ah, con Chernobyl. Fue con ok. Chernobyl. Probablemente también acá pasó. Sí, en el 57. Alguien compró leche. Alguien también compró leche irradiada. Ay, no, Así que bueno. investiguen. Se distribuyó leche contaminada en el norte de Inglaterra que luego fue retirada. Ah, pues sí, pues sí. Se considera el peor accidente nuclear del Reino Unido. El reactor fue cerrado permanentemente. Y así ¿cómo se dice? Cuando menciones honoríficas. Otros No accidentes sé, relevantes. no sé qué tan honorífica me sentiría si me mencionaran ahorita en este ranking. Sí, el Tokaimura en Japón el 30 de septiembre del 1999, o sea, algo reciente. Yo digo reciente, pero ajá. No. Nivel en la INES fue de 4. La causa fue un mal manejo de material nuclear en la planta de reprocesamiento. Las consecuencias: 2 trabajadores murieron por exposición aguda a radiación y más de 600 personas estuvieron expuestas. También tenemos el caso de Saint-Laurent en Francia en 1969 y en 1980.
Fue el nivel INES 4, causa fue fusión parcial de los núcleos en 2 ocasiones. Las consecuencias, pues no se liberó radiación al exterior en cantidades peligrosas y no hubo evacuaciones. En conclusión, creo que para tomar este tema de los riesgos y todos estos accidentes que han habido, los más graves han tenido un impacto enorme en la salud, el medio ambiente y la política energética. Aunque la energía nuclear es muy eficiente, los riesgos asociados con los errores técnicos humanos y desastres naturales la hacen altamente delicada. Y pues a raíz de estos eventos muchos países han reformado sus políticas de seguridad o abandonando completamente esta forma de energía. Y cabe destacar, como lo mencionaba en la conclusión, es que la mayoría de los accidentes han pasado por Fallas humanas. fallas humanas totalmente. Entonces, como que, no sé, se durmió el que manejaba ahí el enfriador. Sí. Yo sería. Bueno, como Homero, tenemos el Ajá, caso de Homero. Homero Simpson. Exacto, exacto, exacto. Justo. Entonces, también como parte de las conclusiones, en retrospectiva, hay usos pacíficos, los cuales serían a nivel de electricidad, como los reactores de fisión que calientan agua y generan vapor que mueven turbinas y generan electricidad. La medicina, pues la radioterapia para tratar el cáncer y también para generar imágenes de diagnóstico en la agricultura, para la esterilización de algunos alimentos y el control de plagas, y también la exploración espacial bajo el uso de sondas que son generadores, sondas que usan generadores nucleares. Pero también tenemos el otro lado de la moneda con bombas atómicas y bombas de hidrógeno que pues tienen un uso militar. Entonces, pues creo que eso sería todo por hoy. Al final, una frase que tenía preparada para el final es que pues es una fuerza, al final la energía nuclear y todo lo que Sí. hacemos con esto es una fuerza que revela tanto nuestro ingenio como nuestros temores. Puede salvar vidas o destruirlas, puede alimentar ciudades o borrar países. Todo depende de cómo, por qué y el para qué decidimos usarla. Porque al final la historia de la energía atómica es también la historia de nuestras decisiones como humanidad. Exacto. Así que fue todo por hoy. Eso fue ¿Qué ondas con la energía nuclear? Pues los invitamos a que nos sigan en todas nuestras redes sociales, Facebook, TikTok e Instagram, donde nos encuentran como @qué ondas con la historia, y también seguir a la YSU, su radio universitaria, en todas sus redes sociales y también mantenerse al pendiente de todo el contenido que se crea acá desde su cabina. Entonces, sin nada más que agregar, el que no conoce su historia, Está condenado a no tener, está condenado a tenerle miedo a las frutas o los lácteos radioactivos. o sea, si sos intolerante a la lactosa y te comes, o sea, te tomas leche radioactiva, Va a ser híjole, peor. híjole. No sobrevive, pero bueno. Bye. Hasta el próximo capítulo.